cumplir con la exposición del artículo, de la base de datos, de la bibliografía que tenemos para nuestro proyecto, que es la oximetría de pulso, decidimos exponer acerca del artículo académico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Medunab, que nos permite determinar valores de referencia de saturación arterial de oxígeno mediante pulso oximetría en niños sanos de Bucaramanga. Por lo importante o por qué decidimos utilizar este artículo, porque nos enfocaba primero en la ciudad de Bucaramanga y dos en una población importante del país que son los niños, y además que como tal, digamos, este es el artículo que decimos como tomarlo principalmente, pero tenemos en base otro artículo de la OMS de la evaluación de oximetría de pulso como una herramienta potencial para la detección de cardiopatías congénitas en neonatos, y también en la evaluación de la gravedad de las crisis asmáticas y su respuesta de tratamiento en niños. ¿Por qué escogimos principalmente el de la Universidad Autónoma, Medunab, de la revista académica de la universidad? Porque nos da la referencia en la ciudad de Bucaramanga, eh, que más adelante veremos por qué la importancia de tomarlo como tal en la ciudad. Esa georreferenciación nos va a servir más adelante para poder determinar y conocer por qué este artículo fue el principal que tomamos para la investigación. Entonces, los integrantes son Silvia Carolina Suárez Mantilla, André Federico Urián Mantilla y Elvin Jean-Pierre Velandia. Aquí podemos ver quiénes fueron quienes realizaron como tal la investigación del artículo. Médicos, el médico Velázquez, el médico García Niño y el médico Gómez Moya, quienes fueron los que determinaron los valores de referencia de la saturación de oxígeno en los niños sanos en la ciudad de Bucaramanga. Pero antes de entrar en detalle acerca de la investigación de estas personas en la ciudad como tal, nosotros debemos conocer como el método de la respiración, o sea, como los procesos para poder determinar la saturación de oxígeno en la sangre. Entonces nosotros debemos saber que la respiración como tal son tres procesos que son mecanismos para intercambiar con el entorno. Entonces como tal el primer proceso es la ventilación, que ocurre a nivel pulmonar. El aire ingresa a los pulmones por acción mecánica. Dos, entra por difusión, ocurre entre los alveolos y los glóbulos rojos. Las moléculas de oxígeno se encuentran ahora disponibles en el torrente sanguíneo. Y el tercero como tal es la perfusión, que esa es la que nos interesa como tal, porque es el nivel de los glóbulos rojos y los capilares. Las moléculas de oxígeno se encuentran a nivel de la célula para su empleo. Factores que aumentan o disminuyen la respiración, que nos parece importante tenerlos en cuenta, son los ejercicios, el dolor agudo, el tabaco o las malas posiciones del cuerpo. La valoración de la respiración la podemos determinar por frecuencia, por profundidad, por ritmo y por la simetría de esta. Las alteraciones del patrón respiratorio se deben a hiperventilación, que es un aumento de la frecuencia y profundidad, por eso lo importante es saber cómo se valora la respiración. También por la hipoventilación, que es la disminución de la frecuencia y profundidad, o sea, contrario a la hiperventilación, que es un aumento en frecuencia y profundidad, la hipoventilación es una disminución de frecuencia y profundidad. La profundidad, que es como tal, es un volumen de aire inhalado y expirado. Entonces entramos al tema como tal. ¿Por qué la saturometría? O sea, ¿por qué conocer los procesos como tal? Dos procesos importantes, que es la difusión y la perfusión. ¿Por qué conocer estos procesos de la respiración? Porque en los procesos de difusión y perfusión pueden evaluarse a través de la medición de la saturación de oxígeno de la sangre arterial. El oxígeno se fija en la hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno en las arterias es la saturación de oxígeno como tal. Bueno, entonces entendiendo lo anteriormente descrito, podemos ahora sí hablar de la oximetría de pulso, que es un método no invasivo que mide directamente la saturación arterial de oxígeno. Eh,
es influenciado como tal por la altitud, es así como se describen cifras de saturación de oxígeno eh, a diferentes dependiendo del nivel del mar como tal. Entonces por eso nos importa conocer las referencias de la ciudad de Bucaramanga para entender o determinar las enfermedades o las situaciones dependiendo del porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre. Como tal, el propósito del trabajo fue determinar los valores de saturación de oxígeno en una población pediátrica sana con edades entre el mes y los 12 años que se residían en la ciudad de Bucaramanga. Se escogió un universo de 239 niños de ambos sexos, escogidos de acuerdo con criterios de edad. Se empleó un oxímetro importante, una referencia de buen nivel como tal, con un sensor universal colocado en el dorso del pie en niños lactantes y en el dedo índice de la mano derecha en niños mayores. Se tomaron dos mediciones replicables entre sí y se escogió como cifra ya el promedio de las dos medidas. Se analizaron los datos y se encontró una saturación promedio de 97.45%, sin diferencias estadísticamente significativas por género y grupo etario. Estos hallazgos nos plantean que las cifras usadas en Bucaramanga para considerar que un paciente presenta desaturación quizás sea muy bajas. Sugerimos menores a 93% como patrón de referencia. De manera adicional, entre 90 y 92% es peligrosa. Además, de manera adicional podemos concluir que los cambios fisiológicos ocurridos hasta los 12 años, independientemente del sexo, no influyen para variar las cifras de saturación de este grupo. Como conocemos, el oxígeno es un elemento fundamental para la mayoría de los seres vivos. Es transportado desde los pulmones hasta los tejidos en dos formas. Su mayor parte, cerca del 98%, se une a una molécula de hemoglobina y el resto como gas libre disuelto en la sangre. Por eso era necesario conocer cómo era el proceso de la respiración, sus procesos, los mecanismos que son para el intercambio con el entorno, para poder entender eh, qué función cumple el saturómetro, pulso, oxímetro. Existe una ecuación importante para determinar la presión alveolar de oxígeno, en la cual se observa la influencia de la altura, por lo tanto cambia la presión alveolar y por ende se modifica la saturación de oxígeno. Se ha observado que si la altura sobre el nivel del mar crece en progresión, la presión disminuye en progresión geométrica. Con esto podemos determinar la importancia de la altitud que ejerce sobre la saturación de oxígeno de la hemoglobina, pues la presión barométrica, que es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, disminuye a medida de la altura. Por ejemplo, referente a este artículo académico y en base al estudio, la ciudad de Bucaramanga, localizada a una altura promedio de 1000 metros, 990 metros sobre el nivel del mar, alcanza una presión barométrica de 676 milímetros de mercurio. Todo esto, lo anteriormente descrito, influye en la concentración de oxígeno alveolar y a su vez en la concentración arterial del oxígeno, que es la suma del oxígeno disuelto en el plasma y el unido en la hemoglobina. Bueno, ¿y por qué como tal es importante este artículo? O sea, el incremento en la saturación de oxígeno en la hemoglobina aumenta su absorción de luz. El uso de la oximetría tiene muchas ventajas. Bueno, porque esto, el incremento en la saturación de oxígeno en la hemoglobina aumenta su absorción de luz, como lo dije, porque para determinar la saturación de oxígeno en la sangre, debemos utilizar haces luminosos sobre un área del cuerpo que sea lo suficientemente delgada para permitir que la luz atraviese un lecho capilar y sea captada por un fotodetector. Los sitios recomendados o los sitios más utilizados son el lóbulo de la oreja, dedos de manos y pies en adultos, la palma de la mano en infantes y el arco del pie en recién nacidos. El septo nasal puede ser usado en estados de bajo flujo. Las longitudes de onda oscilan entre los 600 y 940 nanómetros porque corresponden a las características absortivas de las dos hemoglobinas, o sea, a 6, en un rojo y en un infrarrojo. Después de varios estudios y según los libros, estas son las medidas de absorción
de la hemoglobina saturada y de la de hemoglobina sin saturación. Porque las ventajas: es un método cómodo, no es invasivo, es de fácil aplicación e interpretación. Su exactitud se basa en que ofrece una estimación continua excelente de la saturación en tiempo real, es sensible para detectar episodios de desaturación y que fueron inadvertidos, se obtienen rápidamente, de forma confiable, afianza el diagnóstico de los pacientes con dificultad respiratoria que asisten a salas de emergencia. Es útil en el monitoreo de pacientes que se encuentren bajo los efectos de la anestesia general, o sea, es súper importante. Si nosotros vemos en una clínica o en una sala, ya sea de hospitalización o de urgencias, siempre vamos a ver que los pacientes tienen un pulso oxímetro, porque nos da esa ventaja, nos permite ese diagnóstico importante para determinar si el paciente sufre de algunas dificultades o, o potenciales cardiopatías, bueno, en general. Sin embargo, también es importante reconocer que presenta, por lo menos en base al artículo, 7 limitaciones. Principalmente la presencia de variaciones en la hemoglobina, como la carboxihemoglobina, causa una lectura excesiva. La metahemoglobina tiene un coeficiente de absorción similar y crea un sesgo en la lectura hasta de un 85% sin importar el grado de oxigenación. Y la hemoglobina fetal interfiere con el porcentaje de absorción de luz de la hemoglobina del adulto. O sea, podemos tener lecturas erróneas debido a la alta concentración de metahemoglobina y la excesiva, o sea, similitud con el de los coeficientes de absorción con la hemoglobina normal. Otra importante es la oximetría se correlaciona muy pobremente con la presión parcial de oxígeno en la parte plana de la curva de disociación de la hemoglobina, por lo que grandes cambios en la presión parcial de oxígeno podrían no ser detectadas en esta región. Debido a que, bueno, además, debido a que el pulsoxímetro depende de una adecuada onda de pulso, su lectura es un poco confiable en estados de hipovolemia, hipotermia y vasoconstricción. No obstante, pues las ventajas de la oximetría en muchas instituciones no se cuenta o no se aprovecha en forma adecuada este recurso. Más aún, se utilizan valores de referencia que posiblemente no sean aplicables al sitio. Por eso lo importante es tener unos valores de referencia de la ciudad como tal, de la presión barométrica que hay en cada ciudad y cómo nos afecta y cómo podemos determinar una referencia de geolocalización intermedia a 1000 metros, y que esto le pueda servir a otras ciudades también con un promedio similar. Aunque la saturación arterial del oxígeno, como ya se dijo, es afectada por la altura sobre el nivel del mar, que influye sobre la presión barométrica. Por lo tanto, sus valores son más bajos en personas que viven en ciudades como Bogotá o La Paz, Bolivia, comparados con valores obtenidos en aquellas que residen a una altitud menor. Bueno, ya como tal, para iniciar con la investigación, después de hablar, tener una reseña importante acerca de los procesos de respiración, de cómo se realiza la oximetría de pulso, de tener además, determinar algunas ventajas y desventajas de este método de diagnóstico que hoy utilizan mucho las clínicas. Vamos a pasar a ver cómo no, sino como un desglose significativo de cómo se clasificó y se caracterizó los niños en estos casos. Entonces escucharon los niños que fumadores pasivos, presencia de un fumador intradomiciliario por al menos una hora a día, 3 días a la semana, antecedentes de asma, bronquiolitis, bueno, similares, pacientes que estuvieron recibiendo antibióticos, broncodilatadores o antitusivos, porque pues esto afectará la medida de saturación de oxígeno en la sangre. Pacientes con soplos cardíacos, anomalías cardíacas congénitas. Por eso lo importante también en basarnos en un artículo de la revista médica de la evaluación de oximetría de pulso como una herramienta potencial para la detección de cardiopatías congénitas críticas en neonatos, pues en el artículo principal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de MedPlus excluyen aquellos pacientes
con, con problemas o anomalías cardíacas congénitas, además de transfusión sanguínea durante los últimos 6 meses. También debemos tener en cuenta que estos estudios fueron aprobados previamente por el Comité de Posgrados del Departamento de Pediatría y la Dirección de Investigación de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander, quienes hablaron del proceso de investigación en el que tuvieron en cuenta algunos aspectos éticos, como los siguientes: el beneficio del paciente como prioridad, consentimiento por escrito, información clara, reserva del derecho de identidad, informes de investigación ceñidos a la verdad, los investigadores respondieron preguntas, bueno, etc. Ahora vamos a pasar a los resultados. Como lo hablamos anteriormente, se distribuyeron en grupos etarios. Grupo 1 fueron de 0 a 23 meses, grupo de 2 a 4 años, grupo 3 de 5 a 9 años y grupo 4 de 10 a 12 años. Se hizo además se desglosó, se segmentó un poco más, entonces se hicieron tablas de saturación arterial en el sexo femenino por grupo etario, y además la misma tabla se realizó en el sexo masculino dependiendo del grupo etario, sin que, o sea, en las conclusiones podemos determinar, en las conclusiones del artículo y en nuestras conclusiones igual, dando un análisis de la tabla, que no hay una mayor variación. Esto lo que nos deja es más que soluciones o respuestas, nos deja unas dudas, pues quedaría por dilucidar a qué edad se inicia el descenso fisiológico de la saturación de oxígeno, puesto que entre los 4 grupos que se presentaron diferencias estadísticas, no se presentaron diferencias estadísticas significativas, ni siquiera en el último rango de edad que abarca a niños mayores. Podemos suponer, de acuerdo con nuestros hallazgos, pues por los hallazgos de este artículo, que este descenso se realizaría luego de los 12 años. O sea, como tal que determinamos que de los 0 a los 12 años no podemos determinar ni dilucidar que hay una disminución significativa o un descenso en la saturación de oxígeno en la sangre. Bueno, además esto se encontró que valores de saturación de oxígeno menores a los descritos a nivel del mar, lo que refrenda las conclusiones de reportes anteriores o artículos anteriores que mencionan que el fenómeno de descenso de la saturación de oxígeno se presenta posiblemente en altitudes mayores a los 1600 metros sobre el nivel del mar, donde la altura podría ser un factor determinante en los resultados, debido a que existe una respuesta fisiológica de adaptación del individuo a la altitud. Más aún llama la atención el valor promedio de 97.45% de saturación de oxígeno obtenido casi en todas las edades y en ambos géneros, que sobrepasa la cifra reportada por el grupo de Toronto a menos de 100 metros sobre el nivel del mar de 96% de saturación. Desconocemos el motivo de la diferencia y su importancia clínica. En cambio, los datos encontrados por este artículo nos alertan a considerar que hay valores de saturación normales mayores a los que usualmente estamos acostumbrados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros estamos acostumbrados a unos valores de referencia normales del 90 al 92%, pero en base a este estudio tenemos en cuenta que el patrón debe estar entre el 96 y 98%. Entonces, ¿esto qué permite concluir? Permite concluir que hay un valor promedio para la saturación de oxígeno en la hemoglobina medida por oximetría de pulso. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los valores. Los valores promedios obtenidos pueden ser aplicados a los niños que cumplan los requisitos y criterios de inclusión requeridos para este estudio. Y la recomendación es utilizar valores de referencia de saturación mayores a los que tradicionalmente se emplean en Bucaramanga de 90 a 92%. Con esto se determinó que lo más fiable o lo más seguro es realizarlo, tener una saturación normal o básica superior al 93%. Bueno, ¿por qué lo importante del artículo? Porque lo termodinámicamente importante, que es lo que nos permite concluir o lo que nos permite adaptar este artículo al proyecto. Este proyecto, además de georreferenciarnos la ciudad de Bucaramanga y darnos unos valores de referencia, ¿por qué no los da? Porque sufre, o sea, en el proceso de respiración, la altitud juega un papel importante
afecta inmediatamente la saturación de oxígeno en la sangre. O sea, esto quiere decir que a una altitud importante varía la presión barométrica. Entonces esto podemos ver diferencias en los resultados en localizaciones como la ciudad de Bucaramanga, que el promedio, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, pero en la ciudad de Bucaramanga la presión barométrica disminuye a 676 milímetros de mercurio. Entonces esto quiere decir que hay una afección al flujo de la respiración, en el caso de los mecanismos, y pues allí es donde está el fundamento termodinámico, en ese proceso de flujo, desde que se toma el aire de un hecho mecánico hasta que llega a esa molécula, a cada célula para su utilización como energía. Nos parece fundamental en este texto, en esta revista académica, poder encontrar esto, una de las tantas dudas que teníamos acerca de la oximetría, si era algo normalizado a nivel mundial, sin interesar factores como altitud, estados de ánimo, incluso ejercicios, etcétera. Y podemos determinar en estos artículos que tanto la altitud como los estados, las posiciones, los modos en que nos desenvolvemos diariamente afectan la oximetría o el oxígeno en el flujo sanguíneo. Entonces con esto podemos tener una evaluación y un diagnóstico más acertado de problemas, ya sea de cardiopatía, de asma, en general. Nos permite tener una referencia. Este artículo que nos da es una referencia de saturación en la ciudad de Bucaramanga, y esas referencias cómo se afectan dependiendo de la ubicación que tengamos. Esto fue todo, y ya cumpliendo con la exposición, esta revista es un artículo original de la revista académica de la UNAM. Muchas gracias.